Aunque los tres juegos de la Odisea del Príncipe por enmendar sus errores con las arenas del tiempo fueron grosos, Warrior Within es mi favorito, ya que de él salieron, a mi parecer, los personajes más significativos de la trilogía. Tal y como hace Zelda o Ocarina of Time con el resto de su franquicia, lo mismo pasa con la segunda parte de esta historia y el espectro de arena literalmente marca un antes y un después en ella. Suscríbete para más, es un pequeño clip para vos y a mí me ayuda un montón. Hola gente, ¿cómo les va? La trilogía acaba de cumplir 2 décadas y me pareció copado aprovechar mi video anterior para darle su lugar al espectro de arena en esta suerte de biografía. Aunque se trate, en cierta forma, de un alter ego del propio príncipe al usar la máscara del espectro, también podemos analizarlo como una entidad con su propia historia, pues tenemos registro de que fue un faro de esperanza para al menos 2 usuarios a quienes dio una segunda oportunidad de cambiar su destino. Antes de continuar, aclaro que, aunque me basé en tanta información oficial como obtuve para escribir este guión, esta a su vez no fue tanta como hubiera querido, así que habrá mucha hipótesis aplicada con tanta lógica como pude desplegar. Tranqui, sabrán por mi estilo y tono al hablar cuándo serán factos y cuándo hipótesis. Aclarados los tantos, los invito a dejar en los comentarios sus propias teorías y opiniones que este video les inspire. Ok, comenzamos fuerte con paradojas temporales, pues empezaremos hablando de los inicios de la Máscara del Espectro. Si bien no tiene una fecha de creación conocida, ni tampoco sabemos quién fue su creador, sí sabemos que existe desde mucho tiempo antes de la llegada del Maharaja a la Isla del Tiempo durante una segunda línea temporal. Sí, escucharon bien, segunda, pues durante la proyección que apreciamos mientras el príncipe lee los grabados en las catacumbas, en aquel momento que estuvo a punto de rendirse ante el Dahaka al saberse artífice de su propia destrucción, en su relación con la creación de las arenas, podemos notar dos figuras del Maharaja. Una que muere bajo la espada de uno de los habitantes de la isla y otra que acaba con el asesino de su yo anterior inmediatamente después, logrando así hacerse con el reloj y los otros 3 artefactos del tiempo. A diferencia del reloj, la daga, el bastón y el medallón, que sirven para manipular el tiempo y proteger a quien los tenga de los efectos de liberar las arenas, el propósito de la máscara es el de dar al portador una segunda oportunidad para cambiar su destino al convertirlo en el espectro de arena. Una vez tomada esta forma, el usuario se convierte en un doppelganger de sí mismo y es llevado a un momento del pasado en el que puede coexistir con una versión anterior de su ser, previa a los actos que lo llevaron a aquel destino que se suponía debía tener. Aunque conserva completa conciencia y recuerdos de todo lo vivido, así como sus habilidades nativas previas a la transformación, junto a la capacidad de generar arena por sí mismo para usarla como quiera, no solo su fuerza vital se consume como intercambio, sino que solo podrá quitarse la máscara cuando su yo del pasado perezca y así pueda tomar su lugar en aquel momento del tiempo. Mientras avanzamos en la historia como el príncipe, narrativa a la que me referiré como lado A, nos topamos con el espectro de arena unas pocas veces. La primera vez de manera fugaz durante los instantes previos a salvar a Kailina del ataque de Shadi. La segunda vez previo a volver de la cámara del reloj, lo vemos tras unas rejas a través de las cuales nos lanza un hacha y sale corriendo. Luego lo vemos en la zona alta de la torre mecánica al ingresar en ella, intercambiamos miradas y una frase no muy amistosa por parte del príncipe y se va de nuestra vista pegando un salto largo. Por último lo vemos acercándose lentamente hacia el príncipe cuando el Dahaka lo encuentra en el pasado y vemos cómo, tras esquivar al príncipe, el guardián del tiempo lo captura y lo absorbe para luego retirarse sin más. Una vez convertidos en él, experimentamos el lado B de la historia. Aquella primera vez resultó ser parte de los inicios del traslado que nos permita llegar a la cámara del reloj antes que el príncipe del pasado. Las cosas se ponen interesantes durante el segundo encuentro, pues descubrimos que no nos apuntaba a nosotros cuando lanzó aquella hacha, sino a una Blade Dancer que lenta y silenciosamente se estaba acercando al príncipe para eliminarlo. La tercera vez ocurre mientras atravesamos las torres, confiados de que todavía tenemos una generosa cantidad de tiempo mientras el príncipe del pasado aún está ocupado activándolas. Pero un golem nos captura aprovechando el momento de distracción y nos revolea contra una pared de madera dejándonos knockout. Al despertar nos encontramos con las torres activadas y, por ende, con pocos minutos para dar con el príncipe del pasado y tomar su lugar. Apurados por esto, nuestro camino desemboca en el cuarto y último encuentro en el que, a diferencia del lado A de la historia, y recordando el movimiento que hicimos cuando estuvimos en esa posición, como el espectro de arena, esquivamos tanto al príncipe del pasado como el ataque del Dahaka, causando así que dicho ataque impacte contra el príncipe, dejando que el guardián del tiempo acabe con él y de esa manera causar que la máscara del espectro se afloje, volver a la normalidad y ocupar su lugar en la línea temporal. Si bien la máscara queda tirada en el piso al abandonar el rostro del príncipe, creemos que en algún momento vuelve por sí sola al lugar donde la encontramos, dadas las imágenes proyectadas durante la lectura de la historia del Maharaja en las catacumbas, a la espera del siguiente portador que necesite una segunda oportunidad.
Al buscar fuentes que me pudieran indicar qué conceptos u obras inspiraron la idea del espectro de arena o qué buscaron simbolizar con todo lo que conforma, no encontré nada. Me parece un personaje muy zarpado como para bypassear esta parte del video y considero que sería una picardía no aprovechar su potencial simbólico. Así que hice al revés y le di varias vueltas al asunto para ver qué cosas el espectro de arena me inspira a mí. En primera instancia, la máscara vuelve literalmente un doppelganger al portador. La palabra alemana significa algo así como el doble que camina. Se trata entonces de la clásica figura del doble oscuro de alguien, una réplica inquietante que no solo refleja la apariencia, sino que cuestiona la identidad y el destino de la persona original. También, según el ángulo desde el que lo veamos, las máscaras muchas veces son entendidas como portadoras de poder al ocultar una identidad, proteger a su portador o transformar o liberar una esencia. En este caso, esa dualidad se materializa en la paradoja temporal, donde el príncipe se enfrenta a sí mismo en un ciclo que pareciera no tener fin. En segundo lugar, podemos traer la sombra junguiana, llamada así por su autor, mi psicólogo original favorito, Carl Jung. Él hablaba de una sombra como la parte oculta, reprimida o desconocida de la personalidad. El espectro de arena puede interpretarse como la manifestación física de ese lado oscuro, la parte del príncipe que no quiere aceptar su destino o que al mismo tiempo representa sus temores y culpas. En tercera posición tenemos la arena misma, símbolo recurrente de tiempo, cambio, erosión y destino. En muchas culturas representa la naturaleza efímera de la existencia. El espectro de arena está hecho literalmente de este elemento, siendo un recordatorio visual y temático de lo fugaz y mutable. Sin contar que, a cambio de seguir generando arena, su fuerza vital humana es consumida constantemente. En último lugar tenemos el sentido más literal de la palabra espectro, los fantasmas. Entidades que aparecen para advertir, atormentar o buscar redención. El alter ego del príncipe comparte esa función, siendo a la vez amenaza y aviso, y al convertirse en un reflejo tanto de esperanza como del peso de su destino, con cada vez menos tiempo para actuar. De acuerdo, ya sabemos quién es el espectro o qué es la máscara que convierte al portador en él, qué hace o cuáles son sus habilidades y cuáles son las fuentes de inspiración que pudieron haber dado forma al concepto. Nos faltaría saber cómo funciona exactamente y, como les dije al principio, no hay fuentes oficiales que expliquen esto directamente. Sin embargo, en una suerte de hipótesis, podemos hacernos una serie de preguntas que nos ayuden a entenderlo. ¿Cómo funcionan los viajes en el tiempo en este universo? ¿Qué pasa con el príncipe original? ¿A qué momento de la historia volvemos? ¿Y cómo se define dicho momento? Como primera medida, no tenemos pruebas sólidas de que la vuelta en el tiempo usando la máscara sea voluntaria, o lo que es lo mismo, que el príncipe realmente tenga algún poder de decisión sobre a qué momento y lugar de la historia volverá exactamente. De hecho, el príncipe no sabía que se convertiría en el espectro de arena y menuda fue su sorpresa al verse convertido en eso, ni hablar cuando recordó cómo fue, o será, su muerte a manos del Dajaka. Es en este punto que, para contestar la primera pregunta, elegí basarme en cómo trabajan los portales de la isla. Literalmente funcionan como si fueran puentes entre dos momentos de la historia definidos, posiblemente configurados así por la emperatriz al ver su muerte en la línea de tiempo e intentar algo para evitarlo, enviando a Shadi a interceptar el barco del príncipe, dando así inicio a los primeros compases de Warrior Within. Sabemos que entre los eventos del primer juego y este pasaron 7 años, pero no tenemos la menor idea de cuántos años pasaron entre la creación de las arenas y los eventos del primer título, pudiendo haber sido varias décadas o hasta incluso siglos. Por lo tanto, para ejemplificar, si el presente estuviera pasando, digamos, durante el año 600 y el pasado durante el año 100 y transcurren 5 horas en el pasado, esas 5 horas también habrán pasado en el presente y viceversa, así como cualquier evento que hubiera tenido lugar en ese tiempo de ambos universos. Por eso no es posible usar los portales para volver a un momento en el que Kailina aún estuviera viva. Ya lo que pasó, pasó, en ambos tiempos. Así que hace falta otra herramienta, una que funcione diferente tanto a los artefactos del tiempo, que solo permiten manipular unos cuantos segundos, a excepción del reloj que directamente desata un cataclismo al liberar su contenido, y los portales, que responden a cómo fueron configurados por alguien que ya no existe en ninguna de las dos épocas. Es aquí donde entra la máscara del espectro. Ya vimos cómo funciona, así que ahora cabe avanzar con las preguntas. Para responder el interrogante acerca de qué pasa con el príncipe original, elegí basarme en dos conceptos, el del fantasma de los vistos en este video anteriormente y una de las dos hipótesis que existen sobre qué pasa con la línea de tiempo de origen de un viajero cuando éste cambia algo del pasado. La primera dice que se crea una segunda línea de tiempo con las repercusiones de los cambios realizados en el pasado y que ésta coexiste como una dimensión paralela a la original. La segunda hipótesis dice que la original simplemente es destruida y que solo queda la modificada. Esta es la que usaré de base para responder la pregunta.
En resumidas cuentas, el príncipe original muere, digamos, en el primer segundo en el que se pone la máscara y, una vez convertido en el espectro de arena, puede utilizar los portales para volver a un pasado anterior al que apuntaban originalmente. Es como si la máscara fuese una especie de pseudo-controlador, una herramienta con la que alterar a qué tiempo apuntan los portales. Esto nos remite a la tercera pregunta: ¿a qué momento de la historia volvemos? Esta sí es fácil de responder. Al regresar de la torre del jardín al salón principal, vemos una escena en la que podemos escuchar a Shadir reportándole a Kailina que el príncipe se dirige a la isla, a lo que Kailina responde que activó los portales y le ordena que los use para ir a su tiempo y eliminarlo. Por ende, podemos discernir que el momento al que la máscara nos regresa coincide exactamente con el principio del juego. Y cerramos con la más difícil de las 4 preguntas: ¿cómo se define ese momento al que volverá el usuario de la máscara? Luego de devanarme los sesos con las limitadas fuentes de información al respecto, se me ocurrieron 3 posibilidades, todas automáticas. La primera, y menos interesante, es el destino. Básicamente todo estaba escrito en la línea del tiempo, incluso la lucha del príncipe por evitar su muerte predestinada a manos del Dahaka, las arenas o las consecuencias de su liberación. La segunda, y algo más interesante, es el propio deseo del príncipe por evitar su destino. Tranqui, no estoy hablando del poder de la amistad, me explico. La máscara se usa en la frente, y como artefacto arcano bien podría haber sido creado con la capacidad de interactuar con todo el registro que se encuentra guardado en el cerebro del usuario. Literalmente estamos hablando de la línea de tiempo de todo lo experimentado por el portador. Usando esta información, la máscara podría activarse y automáticamente enviar al usuario al momento más propicio a partir del cual efectuar acciones diferentes y complementarias a su yo anterior hasta dar con su ubicación y tomar su lugar en el momento adecuado. Pasemos a la tercera, mi favorita, el conocimiento de la existencia de la Isla del Tiempo. Solo sabemos de 2 personas que usaron la máscara, el Maharaja y el príncipe. Ambos supieron de la existencia de la máscara dentro de la isla, ambos tuvieron contrapartes de sí mismos que perecieron dentro de ella y ambos la usaron ahí mismo. Y, detalle, el Maharaja se llevó todo lo que consideró valioso y poderoso. ¿Por qué no llevarse también la máscara? Me resulta raro que alguien como él la deje acomodadita ahí tan felizmente sin más. Mi teoría es que sí intentó llevársela y fue ahí cuando se transportó sola al pedestal. Basado en esto, considero posible que la máscara esté vinculada y, en cierta forma, atada a la isla y que, por ende, devuelve al usuario al momento en el que supo de la existencia de ella o al primer segundo en el que se embarcó a ella para darle una segunda oportunidad a sobrevivir a sus mortales trampas. Si logra encontrarse con ella, claro está. En conclusión, la máscara podría representar por un lado la esperanza y por el otro la enseñanza. Pues al usarla, el príncipe vuelve a desesperarse al recordar que esa cosa, él mismo, muere. Pero no se rinde, decide aprender del pasado, representado por sus movimientos diferentes al momento de evadir al Dahaka y continuar aprovechando esta nueva chance que la máscara le dio y, si acaso cabe el razonamiento, tal vez cuando le pide disculpas a su yo del pasado, realmente así lo siente y aprovecha ese momento para amigarse con esa parte de él que se seguía culpando injustamente por su inexperiencia. Y hasta acá llegamos con el video de hoy. Ahora les toca a ustedes y para eso están los comentarios. Si tienen algún dato extra o alguna sugerencia de juego o tema de video que les interese, láncelot. Gracias por la visita, gracias por mirar. ¡Chau!